Ha sido noticia por varias razones. Tenemos que hablar, por supuesto, de la elección de la fiscal general nacional, también lo que ha sido la reforma a la salud o la moción de censura contra el ministro de Defensa. Estefanía Meira Serantes actualiza Hoy Colombia. Así es, Andy, tú sabes que han pasado muchas cosas en el país en el transcurso de menos de 24 horas y en este momento estoy con la senadora Paloma Valencia. Ella va a analizar junto a nosotros importantes temas como la moción de censura en contra del ministro de Defensa, el señor Iván Velásquez, y también, senadora, ¿qué pasó en el Congreso ayer? Bienvenida nuevamente, un placer tenerla en los micrófonos y pantallas de DNews. Muchísimas gracias, feliz de estar de nuevo en DNews. Bueno, yo creo que ayer pasaron muchísimas cosas. Primero se eligió nueva fiscal general de la Nación, que por supuesto quita la duda en torno a si es que, como decía el presidente, aquí había un golpe de Estado y no le iban a elegir una fiscal, pero abre un montón de interrogantes, interrogantes en torno a la independencia de la fiscal, que es una amiga muy cercana y colaboradora muy cercana de quien es el actual ministro de Defensa del gobierno de Gustavo Petro. Y la primera pregunta que todo el mundo se hace es, ¿eso qué va a significar en términos de las investigaciones tan graves y tan cercanas al corazón del presidente Petro? La investigación sobre su hijo, por lavado de activos, por recibir platas de personas pedidas en extradición, de corruptos, la investigación sobre su hermano que estuvo vinculado con visitas a las cárceles y luego otorgar beneficios, incluso levantamiento de órdenes de captura de personas pedidas en extradición, y por supuesto la denuncia penal que hoy pesa sobre la campaña de Gustavo Petro por la utilización de recursos que no estuvieron en las cuentas y que en Colombia es delito. Y por supuesto también pasó una cosa que es totalmente insólita y que a muchos nos genera mucha tranquilidad. Se logró la mayoría para hundir el proyecto de reforma a la salud, un proyecto que estatizaba el sistema de salud. Colombia tiene un sistema mixto donde tenemos operadores públicos, privados, mixtos, y todos compiten entre sí. Y la propuesta del gobierno es que el Estado asumiera todo el control del sistema de salud, que por supuesto en Colombia eso no iba a funcionar porque tenemos un Estado muy ineficiente y muy vinculado con la corrupción. Y finalmente la moción de censura que se le hizo al ministro de la Defensa. Aquí hay una pregunta y quiero empezar por el principio, el tema del fiscal. La imparcialidad de la nueva cabeza de la Fiscalía, ¿qué se dice en los pasillos, por ejemplo, del Congreso? Pues lo que se dice es que es muy cercana a Iván Velásquez, como es evidente, y hay mucha preocupación en torno a los incidentes de la CECIVI en Guatemala. Hay que recordar que Iván Velásquez y ella fue su colaboradora muy cercana, montaron esa comisión contra la impunidad en Guatemala, donde cogieron una gente corrupta pero la mezclaron con gente inocente. Y entonces fueron agarrando corruptos y mezclándole todos los opositores políticos a los gobiernos de izquierda y se llevaron por delante liderazgos muy importantes. El resultado de eso fue que Iván Velásquez salió expulsado de Guatemala, declarado persona no grata, y se lo llevaron con ejército y policía montado en un avión y lo deportaron. Y en eso está vinculada pues la actual fiscal, que entre otras tiene una investigación nada fácil en Guatemala en temas relacionados con Odebrecht, que hay que indagar. La pregunta que todos se hacen es si lo que viene para Colombia es una fiscal de bolsillo para los procesos de Petro y se viene una persecución política para los opositores de Petro. Ya que menciona el tema de la oposición y usted siendo una de las principales cabezas de la oposición, y se lo pregunto más que todo en tema humano, ¿tienen miedo? No, imagínense, si aquí le toca uno enfrentar bandas criminales, le va a coger un miedo a un fiscal. Creo que aquí hay que, ojalá, rezar para que Dios nos ampare y la nueva fiscal sea una persona ecuánime y no utilice la fiscalía como una plataforma política. Ya que estamos hablando de los grupos y las bandas al margen de la ley, usted ha hecho importantes denuncias en torno a las Fuerzas Armadas, la policía y las fuerzas militares. ¿Qué es lo que está pasando con la institucionalidad pública en ese campo de seguridad en el país? Pues mire, una cosa muy grave, porque lo que estábamos mostrando ayer con las cifras es la salida brutal
de todos los oficiales del Ejército de Colombia. Cifras que son espeluznantes. Por ejemplo, Colombia perdió más del 50% de los generales en la Policía General, en la Policía Nacional. Y así, yo cogí fuerza por fuerza mostrando cómo han ido sacando toda la oficialidad. Un oficial que lleva 35 años de servicio, lo que uno pierde es el entrenamiento, la capacidad, todo lo que esa persona sabe, la experiencia para lograr sacar adelante lo que significa la seguridad. Y a eso súmele unas condiciones de las fuerzas que son francamente deplorables, porque no compraron los aviones que necesitaba el ejército, la Fuerza Aérea Colombiana. No han querido arreglar los helicópteros rusos y están en tierra, son 11 naves en tierra. Y me mandaron unas fotos absolutamente dolorosas, aquí las van a poder ver, de los hombres de nuestro ejército, de las fuerzas especiales, teniendo que entrenar, saltando desde árboles para hacer los deslizamientos, porque no hay helicópteros que les permitan hacer los entrenamientos. Nos contaban que hay granadas vencidas, munición vencida, no de un mes, de un año de vencimiento, que no han sido reemplazadas porque no hay una política ni una logística adecuada en el manejo que tiene este gobierno sobre las fuerzas. ¿Hay una campaña de desprestigio hacia las fuerzas militares y de policía en Colombia? Claro, la izquierda tuvo una campaña de desprestigio tremenda, donde los graduó de que ellos eran genocidas, de que cuando la gente, los pelados jóvenes de este país piensan en toda la violencia que vivió este país, les dijeron que daba lo mismo haber sido guerrillero, paramilitar o miembro de la fuerza pública. Y entonces hablan de los falsos positivos, 6.400 y pico dice la JEP. Cuando usted va a revisar los soportes de esa cifra, pues no son muy claros, pero se les olvidan los más de 100.000 asesinatos que cometieron los otros grupos ilegales, y se les olvida que claro que unos hombres que mancharon el uniforme cometiendo delitos que se deberían podrir en la cárcel, pero fue la JEP la que los liberó. Aquí de lo que estamos hablando es que de un ejército de 500.000 hombres, pues 6.000 no representan ni la mayoría ni nada por el estilo. Entonces yo creo que aquí hay un tema de haberlos tratado mal, de lo que les hicieron durante el paro nacional, donde todo el tiempo decían que la brutalidad policial, que la policía estaba matando, que luego se comprobó que todo era mentira y era más bien la utilización de las redes sociales para generar un efecto político. Y lo que lograron fue desprestigiar las Fuerzas Armadas, crear un espacio entre la ciudadanía y las Fuerzas Armadas y complicaron la seguridad. Yo ayer mostré una cifra que es espeluznante. En este gobierno han crecido en 3.500 los hombres armados que hay en este momento. Eso nos deja en las cifras que teníamos en el 2014, es decir, antes del Acuerdo de La Habana. Los hombres que se desarmaron, que esos se desmovilizaron, fueron reemplazados por otros hombres que están en estructuras criminales. El crecimiento que han tenido los hombres armados ilegales en este gobierno supera al gobierno Duque y supera al gobierno Santos en los 4 años. Entonces es un crecimiento ya exponencial. Si las cosas siguen como van, Colombia va a terminar con 26.000 hombres en armas, con un problema que lo devuelve, digamos, al 2008, cuando estábamos en esa situación, y con un ejército absolutamente debilitado y con una crisis de legitimidad en el ejército. Por último, senadora, por sí o por no, ¿la reforma a la salud se hunde o no se hunde? Si las cosas siguen como van, se va a hundir, y es una gran noticia para el país. No porque no necesitemos mejorar nuestra salud, claro. Colombia tiene problemas en la periferia, uno no puede negar que se necesitan más hospitales para que los niños puedan ser atendidos en lugares remotos de Colombia. Esta mañana leía un tuit del presidente Petro que decía que es que no quería, que Colombia celebraba su sistema de salud, pero no quería ver que teníamos un índice de mortalidad de niños que es uno de los más altos de la OCDE o el más alto de la OCDE. Pero al presidente Petro se le olvida por qué se mueren los niños. Los niños se mueren por desnutrición, que nada tiene que ver con el sistema de salud. Se mueren por falta de agua potable, porque toman aguas sucias y les dan diarreas de las que no se pueden curar, porque no les llegan las vacunas para las enfermedades, porque nosotros tenemos poblaciones que viven en la selva y eso es un reto muy grande para un país. Entonces decir que ese es un problema del sistema de salud me parece que es un irrespeto con Colombia, porque es casi que pretender engañarnos. Aquí hay que hacer unas inversiones
inversiones grandes que las tiene que hacer el Estado en hospitales, en los lugares apartados. Hay que lograr hacer caseríos donde podamos juntar poblaciones para poder tener aguas potables, saneamiento básico y educación de calidad, pero tenemos que lograr que esta, digamos, dispersión de una población no se vuelva una excusa para decir que nada funciona, porque allá no hay acueductos, pero no porque no haya acueductos en la periferia de Colombia, usted va a quitar el acueducto de Bogotá. Usted tiene que mantener el acueducto de Bogotá y ver qué soluciones le da. Igual con la salud, usted tiene que cuidar un buen sistema de salud que funciona muy bien en la parte urbana y ver qué se nos ocurre y cómo construimos un buen sistema para las zonas apartadas de Colombia. Senadora Paloma Valencia, Partido Centro Democrático, como siempre un placer tenerla acá en micrófonos y pantallas de DNews. Muchas gracias. Muchísimas gracias, feliz de estar con ustedes. Andy, sigue tú en estudio.